Con una nota, caso de mafia de los pagarés. Así como estamos viendo en pantalla también vamos a hablar. Ahora ya está en línea con nosotros la abogada Diana Vargas, quien es colaboradora de esta comisión especial que se conformó en el Senado, que actúa contra los eventos, los sucesos relacionados a esta trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés. Doctora Vargas, buenos días, buenas tardes, se le saluda a Tobías Galeano, ¿cómo está? Buenas tardes, Tobías. Un gusto estar con ustedes y en primer lugar toda la solidaridad por estos hechos realmente lamentables y preocupantes que ocurrieron en la casa del director del Observador, así que estamos siguiendo muy de cerca, en contacto con él. De hecho, estamos en este momento extendiendo una invitación para que participe de la sesión ordinaria del día lunes a las 12 del mediodía de esta comisión, de modo también a que podamos tener la información de primera mano, obviamente solidarizarnos y seguir este trabajo en conjunto, porque el Observador es uno de los medios que más está haciendo seguimiento a esto que se denomina la mafia de los pagarés, y entendemos que las corporaciones se levanten. No es de extrañar, eso en la historia ha ocurrido siempre, pero también nos van a encontrar más firmes que nunca. Así es, doctora, muchas gracias por sus palabras. También le estamos haciendo llegar todos los mensajes de varios operadores, de varios colegas al director Carlos Benítez. Y justamente para repasar un poquito, para entrar un poquito en ese tema, esta comisión encuentra importante las declaraciones de Carlos Benítez respecto a este tema. ¿De qué manera entonces se podría avanzar en las investigaciones o en las actuaciones que contrarrestan este esquema con esto sucedido anoche, doctora? Lo que nosotros podemos decir desde la experiencia acumulada en estos meses y de lo que nos vamos encontrando cada día es que esta mafia tiene diversas aristas, distintas dimensiones que al inicio no teníamos identificadas. O sea, esto no tiene solamente una pata judicial, que sin duda que es la más visible, y la que genera, digamos, más indignación, porque es todo el aparato de justicia a disposición de la mafia, y siendo no solamente partícipe, cómplice, sino generando incluso condiciones para que funcione y para que siga funcionando. Entonces, pero también encontramos otras dimensiones. O sea, acá hay mucho dinero en juego y muchos grupos económicos, digamos, en torno a las actividades usurarias, sobre todo, y de operaciones también maquilladas, de algún modo simuladas, de supuestas ventas de electrodomésticos que están detrás de estas operaciones, que sabemos que se dan sobre todo dirigidas al sector del funcionariado público, activos y jubilados, docentes, personal de blanco. Entonces, digamos, dar un seguimiento cercano a las distintas dimensiones de esta trama delictiva, también se tocan intereses de sectores que venían operando de manera impune, ¿verdad?, y conectados con el poder. Entonces, no es de extrañar, digamos, que aparezcan este tipo de algún modo, resultados o formas de defenderse, porque sabemos que la idea es poder seguir funcionando, y de hecho muchas veces innovan y después continúan funcionando, pero no es lo que queremos. Así que por eso es que estamos mirando en sus distintas dimensiones, y como te decía, nos interesa mucho tener de primera mano también y ponernos a disposición, sin duda, de el director del medio de ustedes, y poder seguir trabajando juntos. Y también no duden que hay una masa de víctimas que también está muy preocupada y siguiendo de cerca esto que está ocurriendo. Asimismo, doctora, y en ese sentido también estuve viendo que el senador Filisola ha comentado a través de un posteo en su red social, en su Twitter, en su X, que este tipo de represalias demuestra que estarían poderes políticos y económicos. Ya también usted habló de poderes económicos, pero en cuanto a sectores de grupos de poder, o sea, ¿qué podría buscar la comisión, o de qué manera se podría tratar de llegar
hasta ese, digamos, sector de poder que estaría detrás de esta mafia o que estaría también detrás de este tipo de acciones? En primer lugar, para que uno pueda abordar un fenómeno complejo como este, es tener bien radiografiado. Hay mucha información que nosotros todavía estamos procesando, no todo hacemos público justamente porque a partir de todas las indagaciones y requerimientos de información por día nosotros emitimos en promedio unas 40, 50 solicitudes de información respecto a operaciones que, digamos, son el origen de estos pagarés que después son ejecutados. Todo ese relevamiento nos permite tener un mapeo de, por un lado, cuáles son las empresas, los grupos empresariales, etcétera, que de algún modo muchas de ellas trabajan en conjunto a pesar de que tienen distintas denominaciones. Hemos detectado que forman parte de grupos empresariales, a su vez, o sea, tenemos muy bien mapeado cómo van de algún modo cambiando de forma, pero las mismas prácticas, cambiando de denominación, porque algunas ya están como muy reconocidas en sus prácticas viciadas, entonces van cambiando de nombre, pero siguen operando con la misma modalidad delictiva. Y todo eso está siendo muy bien estudiado por la comisión. Hemos pedido ahora apoyo técnico a la DENIT, de modo que toda esta información relevada de las supuestas operaciones, me refiero a operaciones de venta simulada, en muchos casos de electrodomésticos, que en realidad eso es entonces estamos pidiendo a la DENIT que nos asista en el análisis y sobre todo en la trazabilidad de estas operaciones, lo mismo al BCP en lo que tiene que ver con estas operaciones crediticias, usurarias. Entonces estamos abordando desde distintas ópticas esta trama delictiva, y eso nos va a permitir, como te decía, un elemento clave que es conocer en profundidad cuáles son los actores, los modus operandi. Entonces vamos a ir teniendo más novedades. Nosotros nos caracterizamos por un trabajo serio, riguroso, y eso obviamente también lleva su tiempo porque nos dedicamos mucho a hacer un análisis pormenorizado, así que vamos a poder aportar, digamos, mucho más que simplemente decir hay esta cantidad de expedientes y tanto esto no aparece. No, ¿cómo se origina o sea, acá no es solamente ejecución de pagarés con notificaciones voladoras o con duplicación o triplicación de expedientes con un solo pagaré? Hay unas operaciones previas que creo que además que probablemente es el grueso donde se mueven muchos recursos, y después esa segunda o tercera parte de etapa, como llamamos nosotros, que es ya la faceta judicial, donde también hay estudios jurídicos enteros que se dedicaban únicamente a esta ejecución, que el problema no es dedicarse a los juicios ejecutivos, el problema es generar una estructura que trabajaba en connivencia con los juzgados, dibujando expedientes, en el sentido que nosotros tenemos recientemente, por contarles un caso, esta semana, por ejemplo, 3 expedientes idénticos tramitados en el mismo juzgado por el mismo monto, pero 3 números de cuenta distintos. Entonces, obviamente, eso nos llama la atención. Hacemos la consulta a quien demandó, que es una de estas empresas grandes de cobranzas, y nos dice, para nosotros en nuestro registro hay una sola demanda. Entonces, hacemos la consulta al juzgado, el juzgado hace la consulta a estadística del Poder Judicial. ¿Saben cuál fue la respuesta? No existe ninguna de las 3 demandas, pero existen 3 cuentas judiciales, o sea, triplicaron cuando no debía de existir ninguno de ellos. O sea, formalmente en ese juzgado, que me estoy refiriendo a esta cosa está tramitada en el juzgado de La Recoleta, resulta que ninguna de los 3 expedientes existen, pero existen 3 cuentas judiciales y los oficios respectivos al MEC, porque esto le afecta a una docente, donde le dicen, descuéntenle 3 veces 7 millones. Pero eso no existía, o sea, eso es delincuencial, pero Claro. es una pata únicamente de ese esquema. Y así es totalmente, doctora. Y bueno, respecto a estas, bueno, operaciones previas que usted mencionaba, ¿cuáles podrían ser entonces? Y si es que se puede hablar sobre eso, ¿qué es lo que está buscando Sí, ahí la comisión?
o sea, esta es una modalidad, como decía, que afecta sobre todo a docentes activos y jubilados y a personal de blanco, donde vendedores que trabajan con distintas casas comerciales o empresas ya, acuden al lugar de trabajo en momentos obviamente donde no le pueden destinar demasiada atención. Hay un contacto previo de ofrecimiento de un combo. Yo me refiero a una supuesta venta de electrodomésticos con dinero en efectivo. ¿Verdad? Dinero en efectivo que generalmente son sumas menores. ¿Por qué? Porque sabemos que los salarios de docentes y de personal de enfermería, técnicos y demás no es muy elevado, entonces no tienen un perfil crediticio alto. Pero ocurre que le hacen firmar una serie de documentaciones con espacios en blanco. Me refiero a de dos tipos en particular. Una son autorizaciones de descuento directo de su salario y los pagarés sin fecha y sin monto. Y en el apuro y de repente por la modalidad, porque saben bien, bueno, es el rapidito porque es en el receso, es en la vereda, es en la plaza de frente al hospital. Entonces no hay mucho tiempo para verificar y sí hay mucha urgencia de tener ese efectivo que te están ofreciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Digamos, ahí hay como una primera fase donde las documentaciones son llenadas de manera posterior con montos superiores y ahí empieza la primera parte, digamos, de esta trama donde duplican, cuadruplican operaciones. ¿A qué me refiero? Esa operación, por ejemplo, que podía ser un préstamo de 1 millón con una supuesta licuadora, aparece cuando nosotros hacemos el pedido de informe a la asociación que estuvo haciendo el descuento vía MECO, vía Salud, le preguntamos, ¿qué operación fue la que derivó? Y ahí aparecen facturas de supuestos electrodomésticos. ¿Por qué? Porque los préstamos no reúnen los requisitos que tienen que reunir, como en materia, digo, de requisitos que establece el BCP para toda entidad que se dedique a los préstamos dinerarios. Entonces empieza ahí a dibujarse la primera operación maquillada de, como decía, venta de electrodomésticos, cuando en realidad es un préstamo con intereses usurarios, que además de eso, que no está permitido porque la usura es un hecho punible en Paraguay, además de eso, resulta que cuadruplican las operaciones. Entonces, ellas dicen, sí, reconozco yo esa operación que hice en tal fecha, ¿verdad? Sí, me dieron 1 millón más una licuadora, pero uno encuentra en esa misma fecha 4 operaciones de 1 millón. Y que por sus intereses, no es que iban a pagar 1 millón, sino 4. Pero ahí imagínense, 4 millones multiplicados por 4, ya de entrada una operación de 1 millón que con intereses atendía a 4, termina siendo 16 millones de descuento vía ya ministerial. Claro, sí. Y tiempo después, años después, ¿qué es lo que ocurre? Esos pagarés son ejecutados también. Por eso es que hablan de doble, triple cobro, dicen yo ya pagué todo. Y esto que estoy diciendo, nosotros podemos afirmar porque hemos verificado, auditado las cuentas salariales, la documentación que después nos remite la asociación, porque ¿qué pasa? Estas casas comerciales no es que se van directo al MEC o a Salud a ejecutar el descuento, sino que trabajan en conjunto con las asociaciones y cooperativas que se dedican sobre todo a ese menester, porque es muy rentable. Y ahí es donde aparecen muchos de estos grupos empresariales que quizás no tienen nombres muy conocidos, digamos, el nombre del comercio o de la casa de préstamo no es muy conocido en el mercado, pero cuando uno indaga quiénes son las personas que forman parte, y ahí aparecen, digamos, nombres de, digamos, personajes más conocidos, algunos de ellos tengo que decir que imputados por lavado de dinero, asociación criminal, digamos. Entonces sí aparecen nombres más conocidos, digamos, por actividades ilícitas y otras no tan conocidas, digamos, en sus actividades, pero sí que se conforman esos grupos empresariales. Y esas personas, doctora, para no entrar en mucho detalle, ustedes pudieron corroborar que fueron ya imputadas. ¿Se refiere a este mismo caso o se refiere a otros casos también? A otros casos. Esa Mm, es la pata que no se está mirando, mm, en el sentido de, me refiero a las investigaciones penales en el marco de la mafia de los pagarés.
no hay imputaciones por usura, cuando que lo primero que manifiestan las víctimas es que las operaciones iniciales son, o sea, no es que únicamente denuncian no haber sido notificada o la notificación voladora o que le defraudaron el pagaré. O sea, también denuncian esta primera fase, pero realmente muy poco es lo que se está mirando. Después hay otras prácticas como la supuesta compra de deuda, gestión de deuda, que generan un pagaré por eso. Hay unas empresas que antes se dedicaban a este esquema que recién relaté, pero como después ya estaban un poco gastados en eso, entonces de algún modo innovaron y se dedican ahora a ofrecer eso de yo te compro la deuda y se gestiona un préstamo ante el BNF y en ese marco le generan un nuevo pagaré. Entonces, por eso es que también estamos indagando ese esquema, que es, digamos, otra modalidad, y es probable que próximamente estemos en condiciones de erradicar denuncias penales ya a partir de toda la información que estuvimos relevando de esa modalidad que, como te digo, hoy el Ministerio Público no está profundizando, no está abordando, ¿verdad? A pesar de que las víctimas requieren. Ok, entiendo, doctora, entendido. Y bueno, con respecto nuevamente a estas operaciones previas, ¿es ahí entonces en donde ustedes estarían solicitando la cooperación de la DNIT y del BSP? ¿Cómo usted calificaría la cooperación por parte de estas instituciones en este sentido? Hasta ahora realmente hay que... también el INCOP, me olvidé Ah, mencionar, porque hay ujú. muchas cooperativas. De hecho, estuvo el presidente del INCOP hace un par de semanas en la sesión de la comisión y posterior a eso iniciamos un proceso de cooperación técnica. Eso implica que la documentación que recibe la comisión en el marco de sus pedidos de informe es también analizada por estas dependencias de acuerdo al tipo de operación, de acuerdo al tipo de información que nos provee, a quién le requerimos la información. Entonces nos están realmente de manera muy abierta colaborando en ese sentido. Lo mismo con el BCP, por ejemplo. Nosotros como comisión relevamos una serie de prácticas abusivas de parte del Banco de Fomento con respecto a también el cobro por vía de débito automático de parte de estas casas comerciales por medio de una empresa intermediaria, digamos, que es la que trabaja con el BNF, pero eso no le permitía a las personas titulares de cuenta, por ejemplo, cesar el descuento, por más de que sea un descuento voluntario, cuando la persona le llamaba la atención porque no reconocía quién era, a quién lo que le estaba realmente pagando o si correspondía que siga pagando, el BNF, por ejemplo, no les permitía cesar. Y ante eso y otros hallazgos, nosotros recurrimos al BCP y el directorio del Banco Central del Paraguay emitió recientemente una resolución regulando de manera mucho más rigurosa y sobre todo protegiendo los derechos de los titulares de cuenta respecto a que puede cesar el descuento voluntario justamente porque su nombre lo dice, es voluntario, ¿verdad? Y le establece una serie de exigencias a las entidades bancarias, pero sabemos que va dirigido sobre todo al BNF porque es el que trabaja con los funcionarios públicos, porque esta es una modalidad que afecta sobre todo al funcionariado público activo y jubilado. Así es. No, por eso está muy centrado ahí. Así que respondiendo a tu pregunta, la receptividad de las instituciones está siendo muy buena y de hecho han tomado medidas a raíz de los hallazgos de la comisión. Entiendo, doctora. Y volviendo también a los trabajos por parte del Ministerio Público, el miércoles deberían presentar requerimiento conclusivo, en este caso los fiscales que están investigando, que llevan a cabo estas investigaciones referente al tema. ¿Qué espera usted del actual Ministerio Público en este sentido? Realmente desde la comisión nosotros, por un lado, le invitamos al fiscal general y al equipo de fiscales que tienen a su cargo esta investigación. Eso ya fue al inicio de la labor de la comisión, hace un par de meses, y no se tuvo, digamos, la presencia de los fiscales a cargo, únicamente de dos fiscales adjuntas que, digamos, manifestaron apertura, pero no se tuvo mucha información propiamente. Entendemos que son investigaciones en curso y bueno, posteriormente también la propia comisión ha orientado a muchas de las víctimas a la derivación penal, ¿verdad? Están ahí en estas unidades
de delitos económicos tienen una suerte de distribución por juzgado. Algunas unidades se encargan de los juzgados de la Encarnación, otros de la Catedral, pero digamos no tenemos mucha información de cómo se fue avanzando en esas investigaciones. Así que mucho no puedo opinar. Esperemos que hayan hecho un trabajo riguroso como para tener elementos suficientes para sostener una acusación, porque sin duda que evidenciamos nosotros o vemos todos los días cómo funcionó con tanta salud, ¿verdad? De manera tan articulada, digamos, esta trama delictiva, utilizando al sistema de justicia y a sus operadores. Pero eso hay que demostrar. En un Estado de Derecho eso tiene que ser parte de una buena investigación que permita que estas evidencias iniciales puedan ser convertidas en prueba para que puedan ser sostenidas en un juicio oral, y que este fenómeno, que es probablemente el caso de violación de derechos humanos más flagrante después de aquellos que tuvimos en la dictadura, porque afecta a un colectivo tan grande de personas y hay acción directa de las instituciones públicas, no solamente la del sistema de justicia, que es clarísimo el involucramiento, sino también también de algunas instituciones administrativas. Me refiero para los descuentos automáticos, con tanta facilidad sin siquiera acreditar que sea la firma del funcionario, y después con tantos obstáculos para que sean cesados esos descuentos. Entonces, repito, es probablemente el caso más grande de violación de derechos humanos en la era democrática, y no se está dimensionando como tal, pero probablemente con el transcurrir también de todas estas acciones que están en curso y de la labor también de la comisión, vamos a poder evidenciar la verdadera dimensión de este problema, que es mucho más grande de lo que se está hoy viendo. Clarísimo, doctora. Y para ir finalizando también este contacto, usted habló sobre los derechos humanos. Bueno, y eso me hizo recordar también, estuve leyendo que la senadora Esperanza Martínez, quien también integra esta comisión del Senado, confirmó que va a solicitar a la Comisión de Derechos Humanos que emita un dictamen con relación a un proyecto de ley para la protección a periodistas, y justamente esto tras el ataque que justamente estuvimos hablando más temprano a nuestro director Carlos Benítez, y también otros ataques que se dieron en días anteriores. ¿Qué opina usted sobre esto, sobre esta celeridad para este estudio del proyecto? El proyecto está justamente allí a la espera de que haya condiciones eh, para un dictamen favorable. Probablemente algunas comisiones, por la propia naturaleza, ¿verdad?, de su labor, como la Comisión de Derechos Humanos, es probable que, digamos, sean más afines a la protección, pero después el gran desafío es que pase el pleno, ¿verdad? Entonces, espero que no tengamos que tener nuevos asesinatos de periodistas por la labor que desarrollan, para que podamos realmente entender que es necesaria una serie de medidas que demuestren que hay una verdadera voluntad política, entre ellas una ley y otro tipo de medidas también que garanticen el ejercicio de la labor periodística sin que eso les cueste la vida. Claro, es así mismo. Bueno, esperemos que no tengamos que volver a lamentar sucesos así, justamente para que se tenga, como usted dijo, esta voluntad política de realizar estas acciones, y justamente como este proyecto para tener una protección hacia los periodistas, y que como dijo usted, de manera más cruda, que no existan nuevos asesinatos con relación a este, y bueno, muchos otros casos que podrían tocar a cualquiera el día de mañana. Es así, esperemos que no tengamos que lamentar nuevas víctimas y no tengamos que hacer proyectos de leyes que lleven su nombre. Bueno, así entonces, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, por este contacto. No sé si le gustaría agregar algo más sobre los trabajos que está realizando la comisión. No, reiterar nuevamente la solidaridad con el observador y con su director, y que estamos a disposición también, y que sigamos con este trabajo colaborativo. Así que muchas gracias por el espacio.
Perfecto, muchas gracias a usted, doctora, por atendernos, muchas gracias por su tiempo, que tenga un excelente resto de jornada, doctora. Igualmente, hasta luego. Bueno, así teníamos a la abogada Diana Vargas, quien trabaja y colabora muy desde cerca con esta comisión creada en el Senado para contrarrestar los hechos que guardan relación con la trama delictiva conocida como la mafia de los pagarés, teniendo también una actualización respecto a los trabajos de esta comisión y también un momento de expresar su solidaridad hacia nuestro director Carlos Benítez, que el día de ayer sufrió este atentado en su casa. Y bueno, y que él apuntaba, como dijimos más temprano, a que estarían involucrados quienes están involucrados justamente en las cuestiones de la mafia de los pagarés. Él apunta a que serían ellos los responsables, ya que